Bien, en este video vamos a empezar el capítulo 6 de enums y pattern matching. Ok, enums y patrones de concordancia. En este capítulo veremos enumeraciones. Acuérdense que el capítulo pasado vimos estructuras, esta vez vamos a ver enumeraciones. Se relacionan mucho, así que hay que entender bien el valor de estructuras. Vamos a abrir el editor. Acordémonos que una estructura, primero hacemos fmain, hacemos nada, y recordemos que una estructura se define con la palabra clave struct, nombre, llaves, campo y qué tipo de dato va a tomar ese campo, coma, y ponemos otro campo que puede ser un entero de 32 bits. Genial, ¿sí? Y nosotros esta estructura la podemos inicializar. Entonces, persona, y nosotros le pasamos acá el nombre del campo. Este campo, recordemos que tiene que ser un string. Entonces hacemos así, punto to string, y ahí ya tiene un string. El campo 2 era un número. Entonces si guardamos, nos dice que nos falta, genial. Podemos utilizar esta plantilla, entre comillas, y esta instancia creada a partir de esta plantilla. Bien, esta variable x, como se ve acá, tiene el nombre persona, ¿sí? Eso era una estructura. Ahora vamos a ver lo que son enums, o sea, enumeraciones, supongo, ¿sí? Enums. En este capítulo veremos enumeraciones, también conocidas como enums. Las enumeraciones le permiten definir un tipo enumerado sus posibles valores. Ok. Un tipo, o sea, las enumeraciones nos permiten definir un tipo enumerado de los posibles valores, ¿sí? Entonces, enums, un posible tipo de diferentes valores, enumerando las diferentes posibilidades. Bien, creo que va a tener una estructura similar a las estructuras, ¿sí? Bueno, primero definiremos y usaremos una enumeración para mostrar cómo una enumeración puede codificar el significado junto con los datos, ¿sí? A continuación exploraremos con una enumeración particularmente útil llamada opción. Bien, acá hay una enumeración llamada opción que expresa un valor que puede ser algo o nada. Puede ser algo o nada porque recordemos que una enumeración define los posibles valores, ¿sí? Acá recuerden que dice que las enumeraciones permiten definir un tipo enumerado de posibles valores. Entonces, una opción que representa, vemos que expresa un valor que puede ser tomado, ¿ven? Entonces, de la enumeración string expresa un valor que puede ser algo o nada. Estas son sus posibles salidas, ¿sí? Los posibles valores que puede llegar a tener. ¿De qué? De este enum. Luego, veremos cómo la coincidencia de patrones en la expresión match hace fácil ejecutar código para diferentes valores de una enumeración. Entonces, con match vamos a poder ejecutar diferentes códigos para diferentes valores que tome esa enumeración. Recordemos que la enumeración que era una estructura que nos permite definir un tipo enumerado de posibles valores. Como un tipo de dato va a tener un enum, o me imagino que va a tener un enum, ese resultado va a tener que ser matcheado con match. ¿Para qué? Para poder ejecutar código dependiendo del resultado que dé esa estructura, porque esa estructura tiene diferentes salidas. Entonces esos diferentes valores de salida van a poder ejecutar diferentes códigos. Bien, finalmente cubriremos cómo el constructo iflet es otro idioma conveniente y conciso disponible para manejar enumeraciones en su código. Iflet es como un operador ternario, ¿sí? Bien, los enum son una característica de muchos lenguajes, pero sus capacidades difieren en alguno de ellos. Las enumeraciones de RAS son más similares a tipos de datos algebraicos, como en lenguajes funcionales como F#, OCaml o Haskell. Sigamos. Bien, definiendo un enum. Ok, ahora vamos a definir un enum. Vamos a poner enum. Bien, veamos una situación que podríamos querer expresar en el código y veamos por qué las enumeraciones son útiles y más apropiadas que las estructuras en este caso.
Recordemos que las estructuras asocian varios campos a un tipo de estructura. Esos campos se van a especificar los valores que van a tomar esos campos y después vamos a poder instanciar a partir de esos campos. Bien, vamos a ver cuándo podemos usar un enum en vez de una estructura. Digamos que necesitamos trabajar con direcciones IP. Actualmente se usan dos estándares principales para las direcciones IP, la versión 4 y la versión 6. Estas son las únicas posibilidades, acuérdense, estas son las únicas posibilidades para una dirección IP que nuestro programa encontrará. Ok, podemos enumerar todos los posibles valores, o sea, versión 4 y versión 6, que es donde la enumeración obtiene su nombre. Bien, entonces, cualquier dirección IP puede ser una versión 4 o puede ser una versión 6. Entonces me imagino que nuestro enum va a tener un valor, va a tener un nombre significativo a IP. Entonces, cualquier dirección IP puede ser una versión 4 o una versión 6, pero no ambas al mismo tiempo. Esa posibilidad de las direcciones IP hace que la estructura de datos enum sea apropiada. ¿Por qué apropiada? Ahora lo vamos a ver. Acuérdense de esto, pero no ambas al mismo tiempo. Entonces, este sujeto IP va a poder ser o una versión 4 o una versión 3, pero nunca alguna al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Bien. Esa propiedad de las direcciones IP hace que la estructura de datos enum sea apropiada, porque los valores enum solo pueden ser una de las variantes. Acuérdense, una estructura enum devuelve más de dos valores, o sea, puede devolver más de dos valores, pero nunca puede devolver me imagino que nunca puede devolver los dos. Entonces, recapitulemos. Cualquier dirección IP puede ser una versión 4 o una versión 6, pero no ambas al mismo tiempo. Esa propiedad de no ser ambas al mismo tiempo de las direcciones IP hace que la estructura de datos enum sea apropiada, porque los valores enum solo pueden ser una de las variantes, ambas direcciones, una de las variantes, punto, ambas direcciones, la versión 4 y la versión 6. Bien, siguen siendo fundamentalmente direcciones IP, por lo que deben tratarse del mismo tipo cuando el código maneja situaciones que se aplican a cualquier tipo de dirección IP. Bien, podemos expresar este concepto en el código definiendo una enumeración IP address kind, ese tipo, ¿sí no? Ok, y enumerando los tipos posibles que una dirección IP puede ser, versión 4 y versión 6. Estas son conocidas como variantes de enumeración. Entonces, otra vez, vemos que una dirección IP, vamos a hacer un scale draw, vemos que una dirección, vamos a movernos para acá, una dirección IP puede tomar dos valores, versión 4 o versión 6, ¿sí? Versión 4 o versión 6. Si yo declaro, no sé qué hice, no, esto no. Si yo declaro, porque me imagino que vamos a poder instanciar una IP, va a poder ser alguna de estas dos, pero nunca va a poder ser las dos, ¿se entiende? A la vez, nunca va a ser versión 4 y versión 6. Siempre va a ser o una o la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que una IP tenga dos tipos de datos? Que pueda tener dos tipos de datos a partir de un enum. Este enum va a definir que va a poder ser versión 4 o versión 6. Entonces, veamos cómo podemos definirlo. Acá vemos que enum hace referencia o sea, IP address kind hace referencia a que es un enum y puede tomar estas dos variantes, versión 4 y versión 6. Entonces, enum, vamos a poner variantes IP, acá así, IP, me imagino que debe ser con mayúscula la primera palabra, así, variante IP, y va a ser versión 4 o versión 6. Veamos, bien, lo guardo, bien, me dice que debe tener camel case, tiene camel case, camel case, bueno, no importa, camel case, variante 4, no importa, bien. Entonces, acá hace una enumeración
¿Qué es una enumeración? Este tipo de dato va a poder contener dos valores. Este tipo va a tener dos valores, versión 4 y versión 6, pero nunca ambas al mismo tiempo. IP address kind ahora es un tipo de dato personalizado que podemos usar en cualquier parte de nuestro código. Bien, esto va a poder ser reutilizado en cualquier parte de nuestro código. Recordemos que es un tipo de dato. Entonces, variante IP va a ser un tipo de dato. Como nosotros podemos tener un bool, un str, un string. Bien, podemos tener ahora un variante IP. Bien, ahora, valores enum. Podemos crear instancias de cada una de las dos variantes de ipkind de esta manera. Bien, creemos una instancia de ipkind. Entonces let ip versión 4 va a ser igual a variante ip dos puntos para acceder a su, me imagino, a su campo, a su valor 4. Hacemos punto y coma y vamos a hacer que tengamos lo mismo, pero de la versión 6, en una variable que se llame ip versión 6. Bien, acá lo que hicimos es instanciar esta variable con este tipo de dato, versión 4, ¿sí? Entonces veamos que variable ip versión 4 solamente va a ser de tipo versión 4, no va a ser a su vez una versión 6. ¿Se entiende? Vean que o es una o es otra, no podemos instanciar las dos. Acá yo no puedo poner dos puntos versión 6. ¿Ven? Porque miren, cannot define versión 1 en la lista, ¿sí? Es un error eso. Hasta aunque le saquemos esto, vean que me dice que no lo identifica. Versión 6, ahí está. Vean que no lo identifica, ¿sí? Entonces ahí sí, o es una o es la otra. Esta puede ser o versión 4 o versión 6, pero nunca alguna de las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ok, entonces acá instanciamos el tipo de dato que va a recibir for, ¿sí? Bien, tenga en cuenta que las variantes de la enumeración son espacios de nombre bajo su identificador. Tengan en cuenta que las variantes de la enumeración son espacios de nombre debajo de su identificador. Espacios de nombre debajo de su identificador. Bien, eso quiere decir que para acceder a la variante de la enumeración, porque esta enumeración tiene dos variantes, tiene versión 4 y versión 6. Para acceder a cada variante lo vamos a hacer a partir de dos puntitos, ¿sí? Entonces, para acceder a la variante de esta variable, variantes IP, voy a tener que acceder a partir de los dos puntitos como puse acá. Bien, y usamos los dos puntos finales para separar los dos. Bien, la razón por la que esto se refieren a estos dos puntos finales, Bien, la razón por la que esto es útil es que ahora ambos valores, ipkind versión 4 y ipkind versión 6, son del mismo tipo, ipkind. Entonces, podemos, por ejemplo, definir una función que tome cualquier ipkind, o sea, cualquier tipo, ¿vean? Entonces podemos hacer una función acá que me diga, que sea decir IP, que va a tomar una variable que va a ser IP, que va a ser de tipo variante IP. Bien, no vamos a devolver nada por ahora, ¿sí? Entonces, lo que nos dice que ahora cualquier llamada a esta función va a ser solamente si le pasamos un tipo o un tipo de parámetro que sea de ipkind. Entonces, ¿cuáles son las variables que son de tipo variante IP? Acá, variante IP, que es la estructura que creamos acá. Entonces, esta estructura va a instanciar variables. Nosotros a una función le podemos decir que solamente van a poder pasarse parámetros IP de tipo variante IP. ¿Y cuáles son los dos tipos cuáles son las dos variantes de tipo que tiene variante IP? Versión 4 y versión 6. Esta variable, ¿de qué tipo es? Variante IP. Entonces, acepta este tipo de datos. Entonces, si yo hago una llamada a decir IP y le paso IP versión 4, le hago punto y coma, acá me dice que no encuentra el valor IP4. Bien, eso fue porque
le tengo que pasar IPv4. Bien, esta es la variable que hace referencia a esto. Entonces, si yo hago cargo run, vean que no me sale ningún error. ¿Por qué? Porque esta variable acepta un tipo de dato que es variante IP. El tipo de dato lo creamos a partir del enum, que después, a partir de ese enum, nosotros podemos instanciar, bueno, una variable con ese tipo. Bien, entonces, hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre un enum y una estructura? Un enum define un tipo de dato. Una estructura define varios campos en un solo conjunto. ¿Sí? Ahora, podemos llamar a estas funciones, ya las llamamos con los dos tipos de datos. Acá hay una variable, pero en vez de llamar a la variable con ya una instanciación, podemos hacer una nueva variable creada desde su variante IP, versión 4. Listo, ahí le estamos pasando un dato de tipo Acá estamos instanciando un tipo de dato. Bien, veamos qué dice acá. Usar enumeraciones tiene aún más ventajas. Bien, pensando más cerca de nuestro tipo de dirección IP, o sea, nuestra estructura, en este momento no tenemos una forma de almacenar la dirección IP datos. O sea, no tenemos, no podemos almacenar datos. Solo sabemos qué tipo de dato es. Entonces, sabemos que es, ¿cómo se dice? Sabemos que IPKInd va a tener, es un tipo de datos que va a tener variantes como versión 4 y versión 6, pero no le podemos asignar un valor, un dato, si bien solo sabemos de qué tipo es. Dado que acá aprender las estructuras en el capítulo 5, puede abordar este problema como se muestra en esta estructura. Bien, creamos la misma estructura del tipo de la IP y creamos una estructura que nos diga la dirección. Bien, IP dirección. ¿De qué tipo va a ser? IPKInd. El tipo va a ser de tipo IPKInd y la dirección va a ser de tipo string. Entonces, si nosotros instanciamos, bien, vamos a poder acá instanciar, bien, ok, bien, bien. Creo que esto más adelante, ok, vean, se los voy a explicar mucho mejor acá. ¿Borro todo o no? ¿Borro todo o no? No voy a borrar todo. Vamos a borrar esta función. Vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a quedarnos con la estructura que ya creamos. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que las numeraciones tienen aún más ventajas. Pensando más de cerca en nuestro tipo de dirección IP, en este momento no tenemos forma de almacenar la dirección IP datos. O sea, nosotros tenemos esta variante, ¿no? Tenemos este tipo de dato. Este tipo de dato puede ser asignado a una variable, por ejemplo, que esté en... Puede ser asignado a variables que ya instanciamos acá o a un tipo de campo. Entonces, nosotros podemos crear una estructura relacionada a IP, por ejemplo, una estructura IP. Vamos a crear una estructura dirección IP. Bien, acá lo que tenemos es variante IP. Entonces, en una dirección IP vamos a tener dos campos. Uno va a ser la dirección o address, que va a ser de tipo string, porque acuérdense que nosotros en una estructura definimos los campos y qué tipos de datos van a llevar. Y como nosotros acá en una estructura tenemos que definir el campo y el tipo de dato que va a llevar, nosotros vamos a tener acá dos campos, la dirección y el tipo de dirección IP, ¿sí? Entonces vamos a poner acá tipo, o vamos a ponerlo en inglés, kind. ¿Qué tipos de dirección IP dijimos que una dirección IP puede tener? Versión 4 y versión 6. Entonces, ¿de qué se diferencia la versión 4 y la versión 6? De que en la versión 4 se escribe así, ¿sí? Estos números van desde el 0 al 255, ¿sí? Entonces acá tenemos una dirección IP versión 4 que están diferentes, que están hechos de manera diferentes. Esta es versión 4 y ahora vamos a ver una
dirección IP versión 6, que no sé muy bien cómo se escribe. Dirección IP versión 6. Veamos. Tiene un tamaño de 128 bits, o sea que van a ser larguitas. Vean cómo son. ¿Sí? Vamos a poner ejemplo. Un ejemplo de dirección IP versión 6 es esta. Acá lo voy a poner. ¿Ven? Entonces, esto es una dirección IP versión 6. Entonces, acá, como tenemos dos tipos, ¿qué se nos hace más cómodo? Muy bien, crear un tipo que conlleve estas dos variantes. Entonces, el tipo de dato que nosotros hicimos, variantes IP, tiene estos dos tipos de datos. Obviamente acá no está especificado el formato de estas dos, pero lo vamos a especificar en un futuro. Acá lo único que estamos diciendo, mira, va a haber una variante versión 4 y una variante versión 6. Entonces, ¿cómo le especifico a esta estructura que nuestro tipo de datos ya está creado acá en un enum? Fácil, lo llamo así, variante IP. Entonces, guardo y vean que ahora yo puedo instanciar una variable que sea dirección IP de mi casa. Va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? ¿A un tipo de dato que solamente tiene la variante de la dirección IP, o va a ser una instancia de una estructura que es dirección IP y que puede llevar dos datos, una dirección y un tipo? Entonces, obviamente, una estructura a la que le pueda rellenar los campos, que en este caso son address, que tiene que ser un string, que en este caso la dirección va a ser 127.0.0.1, y el otro campo, kind, como nosotros vemos que esta dirección IP es de tipo acá vemos que es de tipo versión 4, vamos a poner que kind es igual a variante IP, dos puntos, para acceder al campo versión 4. Bien, acá me dice que tiene que ser un string y no un literal string, entonces usamos la literal string, acá hacemos punto y coma, y vean que nuestro tipo de datos que creamos con enum fue reutilizado en una estructura. Entonces veamos que pueden ir de la mano, ¿se entiende? Entonces nosotros creamos una estructura que tiene un campo dirección que va a ser del tipo string y un campo tipo que va a tener una dirección, un tipo de dato variante IP. Este tipo de dato variante IP va a tener dos bifurcaciones, iba a decir, dos variantes, versión 4 y versión 6, que las especificamos acá. Bien, entonces veamos el ejemplo. Crea este tipo de dato, crea una estructura, el tipo, en la estructura el campo tipo le agrega que es de tipo de dato IP dirección tipo, IP address kind. Entonces, en la función main, cuando él instancia por ejemplo una variable que se llama home, que es de tipo IP address, que es de la estructura, o sea, es una instancia de la estructura que en dirección tiene un string y su tipo es versión 4. Y acá lo mismo, pero con otro tipo de dato en el tipo de dato IP, que va a ser la versión 6. Entonces, aquí hemos definido una estructura IP address que tiene dos campos. Un campo kind, que es de tipo IP address kind, la enumeración que definimos previamente, y un campo address que tiene tipo string. Tenemos dos instancias de la estructura. La primera home y tiene el valor de IP address kind versión 4 como su kind, con los tipos de dirección asociados de 127.0.0.1. La segunda instancia, loopback, tiene otra instancia de la variable ipkind con un valor de kind versión 6 y la dirección 2.2.1 asociadas a ella. Entonces, hemos utilizado la estructura para agrupar valores kind y address. Pero recordemos que el valor kind tiene un tipo de dato personalizado que lo creamos con enums. Por acá ahora, la variante está asociada a ese valor. Bien. Podemos representar el mismo concepto de una manera más concisa. ¿Más concisa en qué sentido? Más concisa en el sentido de que acá, en esta variante, vamos a ver que podemos hacer un cambio.
En lugar de una enumeración dentro de una estructura, al poner los datos directamente en cada variable enum, esta nueva definición de enumeración IP address le dice que las variantes B4 y B6 tendrán valores strings asociados. Ok, eso es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno. Repitámoslo. Podemos representar el mismo concepto de una manera más concisa usando solo una enumeración, ¿sí? Solamente una enumeración. Ok, en el caso de que, nosotros vamos a poder asignar estas variantes versión 4 y versión 6 con un valor, o sea que vamos a poder instanciar estos tipos con valores en una variable, ¿sí? ¿De qué manera? Asignándole a cada variante de dato qué tipo de valor va a llevar, y dependiendo del tipo de valor nosotros lo vamos a poder instanciar como se ve acá. Llamamos al tipo de dato IP address, llamamos a la variante B4 y como acá explícitamente le dijimos de que va a recibir un string, agregamos un string dentro de corchetes, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces modificamos esta estructura creándola otra vez, estructura IP address o address IP address kind IP address kind. Como esta es una estructura, esta tiene que ser un enum, perdón. Esta tiene que ser un enum. Enum. Acá le pongo los campos que va a ser versión 4, que va a ser de tipo string, y versión 6, que va a ser también de tipo string. ¿Ven? Entonces acá tenemos una enumeración y nosotros, si a las enumeraciones al tipo le decimos que sus campos ya van a tener un tipo de valor, listo, instanciamos home, vamos a poner IP home, que va a ser igual a una instancia de un tipo, o sea, el tipo es IP address kind. ¿Qué tipo de dato? ¿Versión 4 o versión 6? Versión 4, y veamos que lo que nos pide es que le pasemos un valor referido ahí. Entonces, ¿qué valor le vamos a pasar? Hacemos así, acá nos apoyamos y dice que recibe la versión 4 un string. Entonces acá me voy a apoyar y voy a poner string from, y acá le voy a poner un valor. Bien, vamos a hacer un print del valor que contiene IP home. Como vemos que es una enumeración, acá me dice IP address kind no tiene la implementación std de la librería estándar del módulo formato, el enum display, el trait display. Entonces se lo tenemos que asignar. ¿Qué display le podemos, qué formato le podemos agregar? El de debug. Entonces ponemos derive debug. Entonces en este formato nosotros tenemos que especificar acá también un formato. ¿Qué formato se acepta? Este. Entonces hacemos ¿cómo se llama la variable? IP home, guardamos, hacemos cargo run y vemos que el valor que toma la variable IP home es de una versión 4 de la dirección IP con el valor acá. Nosotros igual podemos cambiar este valor y ponemos 127.0.0.1 y va a funcionar igual. ¿Ven? Funciona igual. Genial. Entonces recordemos que una enumeración lo que hace es crear un tipo de dato. Dentro de ese tipo de dato nosotros podemos poner
qué valores va a aceptar ese tipo de datos, o sea, qué otros subtipos va a tener y qué tipo de datos pueden aceptar. Genial. Entonces, adjuntamos datos de cada variante de la enumeración enum directamente. Entonces, a cada variante del tipo enum, IP address, vamos a asignarle un tipo de dato, ¿sí? Por lo que no hay necesidad de una estructura extra. Porque si nosotros, acuérdense de que, a ver, ¿lo puedo editar? No lo puedo editar, ¿no? No. Acá creo que sí o no. No, tampoco. No, bueno. Entonces, si nosotros acá no le especificamos el tipo de dato, no es que vamos a tener que crear una estructura. O sea, básicamente sí, vamos a tener que crear una estructura para decirle que va a tener este tipo y en otro campo el valor de este tipo. Acá directamente decimos qué tipo y qué valor. ¿Ven? Todo en una sola línea. ¿Qué tipo y qué valor? Entonces cuando lo imprimo... acá no me imprime nada. Entonces, acá. Bueno, acá no imprime nada, pero si no lo podríamos imprimir. Acá no dice no output porque no hay ningún macro print. Ok. Otra ventaja es usar una enumeración en lugar de una estructura. Cada variante puede tener diferentes tipos y la cantidad de datos asociados. Entonces las direcciones IP de la versión 4 siempre tendrán 4 componentes numéricos que tendrán valores entre 0 y 255. Si quisiéramos almacenar las direcciones B4 como 4 valores de enteros de 8 bits, pero aún expresar las direcciones B6 como un valor cadena, no podría con una estructura. Los enum manejan esta caja con facilidad. Ven que nosotros podemos decirle que va a tener 4 va a tener 4 valores de tipo numérico. Esto me imagino que después lo pasará a string. Probémoslo. Nosotros dijimos que en vez de que se le pase un string, se le van a pasar 4 octales de números de 0 a 255 y vimos que un tipo de integer USAI 8 es de un valor de bits de 8 bits. Entonces ponemos U8 guardamos y vemos que acá estamos llamando mal. ¿Por qué? Porque no acepta un string, sino que lo acepta es una tupla que tenga por ejemplo 4 números de 255 para abajo. Entonces vamos a ponerle 127,0,0,1. ¿Por qué le pongo coma y no punto o en strings? Porque lo que acepta es una tupla separada por comas y que cada ítem va a tener un valor de 255. Entonces el primer ítem tiene 127, el segundo ítem tiene 0, el tercer 0 y el último 1. Lo guardo y me dice en un valor toma 4 argumentos, pero solamente uno fue pasado como valor 8. Integer. ¿Se los pasé o no? ¿Por qué no me lo dice acá? Sí, se los pasé. iPhone Kai, y PKI 127. Porque yo le estoy pasando otras comillas y no debe ser así. Ahora sí. ¿Ven? Entonces cuando lo imprimo, vean que este formato no es un string, sino que es un formato numérico. Nosotros podríamos pasarlo no lo podríamos pasar. Entonces vean que especificamos otro tipo de dato. Hemos mostrado varias formas diferentes de definir estructuras de datos para almacenar la versión 4 y la versión 6 de direcciones IP. Sin embargo, resulta que querer almacenar direcciones IP y codificar de qué clase son es tan común que la biblioteca estándar tiene una definición que podemos usar: IP address. Bien, entonces ya, no me deja. Veamos a dónde me manda. Heredia Home, no.
me manda una página que ya no existe. Entonces, acá lo que nos dice es, como como el uso cotidiano de IPs es muy frecuente, ya hay un tipo de dato que nos especifica qué tipo de versiones podemos tener, la versión 4 o la versión 6, y viene de la biblioteca estándar, me imagino. La biblioteca estándar tiene una definición que podemos usar. Entonces, buscamos en la librería estándar. Esta es la librería estándar. Entonces, la librería estándar deberá tener un... ¿Dónde está? STD, acá está. Deberá tener módulos, por ejemplo, de IP. Un módulo IP, o no tiene. Tenemos que ver acá. IP, no hay. Struct pool y for. Esos son keywords. ¿No hay? ¿O no la encuentro? Memory, nums, ops, os, ISI, format, no, formato no es. No nos dice. A ver, veamos a dónde nos mandaba esto. STD net. Ah, porque es de network. Ok, bien, net. ¿Dónde está net? ¿Dónde hay una N? Una N. Acá, ¿no? Acá. Keywords. Net. ¿Dónde hay una net? ¿No hay net? ¿Tampoco hay net? Pero la pucha. A ver, busquémoslo acá. STDNet. Acá dice Networking Primitives to TD, to CPD y CP UPD Communication. Bien, estos son, digamos que nos dice, esto es primitivos de red para comunicaciones TCP, que es el protocolo de internet. ¿Qué dice acá? Este módulo proporciona funcionalidad de red para los protocolos de control y transmisión de diagramas de usuario, así como tipos para direcciones IP y socket. Entonces, esta librería seguramente tiene acá enums, que recordemos que enums son tipos de datos. Acá están, que si vemos, acá está el tipo de dato que nos decía acá. ¿Ven? Que hay un tipo de dato. Entonces, busquemos acá, veamos qué nos dice. An IP address, o sea, una dirección IP que puede ser o IPv4 o IPv6. Veamos. Acá nos dice cómo se compone esto, que nos dice que tiene acá un tipo de dato, otro tipo de dato asociado, IPv4 address. Busquémoslo y es una estructura que tiene campos privados. Entonces, veamos qué nos dice acá. Una dirección IPv4. Las direcciones IPv4 se definen como enteros de 32 bits en el normalmente se representan como 4 octetos. Ok, véase IP address para acá abarca Entonces vemos que si nosotros llamamos a esta estructura, porque es una estructura, pero no podemos ver los campos privados, private fields. Veamos qué nos dice acá. IPv4 address. IPv4 proporciona la implementación from str. Los 4 octetos están en una notación decimal divididos por puntos. Se denomina notación punto decimal. En particular, los números octales indican que... Entonces, lo que yo no entiendo es que este new no sé en dónde está definido acá, ¿no? Acá está source. Bien, acá está. Entonces, deriva, bueno, esto no sé qué es, entonces acá nos dice que esta estructura va a recibir un campo que se va a llamar octetos, que va a ser un array de 8 bits, que acordemos, ¿no?, que un array de 8 bits es que puede tener acá, por ejemplo, no lo voy a escribir, pero puede tener un array de 4 números que vayan de 0 a 255, ¿sí? Genial. Entonces acá nos dice que podemos utilizar acá IPv4. Vean que estos 3 puntitos
Bueno, para los que están siguiendo la serie de Raspberry Example, acá hay un claro ejemplo de cómo estos tres comentarios hacen comentarios de documentación, ¿sí? Estos son comentarios de documentación, porque vean que IP adre, tratada, este mismo texto es el que está escrito acá en la documentación, ¿sí? Vean, genial. Entonces, acá está el ejemplo, acá está la implementación, que es fácil. ¿Ven? Genial. Entonces, nosotros tenemos que llamar a esta estructura. A esta estructura, sí, a esta estructura. Tenemos que llamar al módulo SDT, módulo net y a esta estructura IP v4 address. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner una función main y vamos a llamar desde use std net IP v4 address punto. Entonces vamos a crear una variable que se llama IP, que va a ser igual a IP v4 address new. ¿Sí? Entonces este new lo que nos permite es hacer, veamos, este new lo que hace es crea una nueva dirección IPv4 from our con un octal o un array de 4 un array de 4 números de 0 a 255. This result will represent a IP address. Bien, ese es el ejemplo, genial. Nosotros lo que estamos diciendo es que acá este es un tipo. Entonces lo que hacemos acá, es llamar a esta función asociada. Esta función asociada lo que hace es crear lo que hace es acá, como se dice, instanciarlo, ¿se entiende? Entonces acá nosotros podemos poner 127 0 0 1 punto y coma. Hacemos un print de esto, de IP, hacemos control run. Vean que lo podemos ver. ¿Por qué? Porque llamamos a esta estructura. Nosotros, en vez de llamar a una estructura, porque acá lo que estamos haciendo es instanciar una estructura, ¿se entiende? Esto no es un enum, esta es una estructura. Entonces una estructura la podemos instanciar. ¿Ven? Así instanciamos una estructura con esta función asociada. Veamos si en la documentación la encontramos. Implementación, ven, tiene una función asociada, que esta es una función. Veamos source acá, source IP, acá están, ven las implementaciones, porque acá tenemos definido dónde está. Bueno, no lo tenemos definido, acá están las implementaciones nada más. Pero esta implementación, acordemos que las implementaciones en las estructuras que nos permiten crear funciones asociadas y métodos. Entonces, este pubconst fn new, esto creo que está diciendo, esto inline más use, esto creo que es un ejemplo nomás. Pubconst a ver, vayamos para atrás. Nosotros tenemos acá están las implementaciones que tiene. Entonces vamos a implementación y acá vemos que tiene, estos son todos los métodos, estos son todos los traits, autotraits, no, estructuras no. Entonces acá están todos sus métodos. Acá está su método new. Acá está su método new. Su método new, ¿qué nos permite hacer? Crea una instancia. Acá dice, crea una nueva dirección IP a partir de los 4 octetos. Entonces, esta es una función asociada, ¿sí? Esta es una función asociada. Bien, que nos devuelve una representación de esta estructura. Genial. Como esta es una estructura, ahora vamos a ver lo que nos decía acá que tiene. Nosotros nos metimos, bueno, a ver cómo funciona la estructura de IP de esta librería que está acá, que es esta que nosotros
instanciamos, pero nosotros directamente podemos llamar a std dos puntos net dos puntos a, ¿cómo era? IP address, que es un enum. Entonces, desde la librería, desde el módulo std net, el submódulo net, tenemos esta, ¿cómo se dice? Este tipo IP address. Entonces, acá vemos que es un tipo público, que es para que, bueno, lo podamos acceder, de nombre IP address, que va a tener dos campos, un B4 y un B6, un tipo de IPv4 y un tipo de, ¿cómo se dice? Un tipo de una bifurcación de B6. Entonces acá dice las direcciones IP pueden ser B4 o B6. Entonces acá dice que esta enumeración puede contener un IPv4 address o un IPv6. Vea su documentación respectiva para más detalles. Genial. Estos son unos ejemplos de cómo implementarlos. Bien, acá está llamando a, miren, esta enumeración, y estas dos son estructuras. Vean, structures, son las que acabamos de ver. Entonces llama a las dos. Acá crea una variable desde IP address versión B4. Bien, entonces acá ven que este es el tipo, y este tipo este tipo lo que acepta es solamente una instancia de este IPv4 address. ¿Ven? Una instancia de esta estructura. ¿Se entiende? Entonces, una enumeración puede tener instancias de estructuras. En este caso es una instancia de esta estructura. Una estructura es una instancia. Entonces, hagámosle una pregunta más. En las enumeraciones subcampos, vamos a preguntarle lo simple. Las enumeraciones son maneras de crear tipos de datos personalizados. Al que nos responde, espero que no tarde como ayer, si no lo voy a tener que copiar. Bien, copió. Sí, acá está. Sí, las enumeraciones en RAS proporcionan una forma de crear tipos de datos personalizados. Una enumeración o un enum es un tipo de dato que puede definir un conjunto finito de variantes posibles. Bien, acá vemos cómo una estructura puede contener un tipo de dato. Entonces, vamos a hacerle una pregunta mucho más. Entonces, los enums, ya que son tipos de datos personalizados, subcampos, o bueno, sus valores pueden tener un tipo de dato. Por ejemplo, y acá vamos a darle un ejemplo. Enum persona, enum x va a ser, por ejemplo, un campo va a ser A, va a ser de tipo string. Perdón, esto es así. Bueno, sí, es así. No me acuerdo, perdón. Es así, valor, valor, y así, que esto va a ser string, coma, y va a ser igual a tipo nombre estructura. ¿Es posible esto? Porque vean que acá nosotros estamos trabajando acá con enumeraciones y estructuras. Entonces, en las estructuras ponemos que un campo va a ser de tipo de dato de una enumeración. Pero acá, cuando yo estoy trabajando solamente con
enumeraciones, acá le estoy diciendo qué tipo de dato va a ser. O acá, vamos a ver. Podemos representar el mismo concepto de una manera más concisa usando solamente una enumeración en lugar de una enumeración dentro de la estructura. Al poner los datos directamente en cada variable enum, una nueva definición de IP address puede ser las variantes B4 y B6. El tema es que en el ejemplo de acá, ven que esto no son tipos de datos, sino que son estructuras. Entonces, eso es lo que le pregunté. Vamos a ver. Sí, es posible definir variantes de enumeración con diferentes tipos asociados. Esto se conoce como enums variantes con campos o enums variantes con datos. En RAS puede definir una enumeración con variantes que contengan diferentes tipos de datos asociados. Diferentes tipos de datos asociados. Acuérdense que una estructura es un tipo de dato asociado. Vamos a preguntarle. Una estructura es un tipo de dato asociado. RAS. En RAS una estructura struct es un tipo de dato compuesto que permite agrupar. Ok. Pero sigamos leyendo esto. En RAS puede definir una enumeración con variantes que contengan diferentes tipos de datos asociados. Cada variante puede tener su propio conjunto de datos que le permiten almacenar diferentes tipos de información dentro de una instancia de enumeración. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes definir y utilizando una enumeración con variantes que contengan diferentes tipos de datos asociados. Entonces acá está mi enum, nombre de estructura, definición de la estructura. Entonces cuando nosotros usamos el tipo de dato enum, la variante X, que dijimos acá que va a ser string, va a ser acá de string. El tema es que quiero mover esto. Y vean que la variante I va a ser una instancia de la estructura. ¿Ven? Una variante de la estructura. Entonces si nosotros accedemos a datos, me imagino que es con punto la anotación para acceder a los tipos. No, pero solamente pueden... ok. Ok, vean, variante I, print el dato de la variante. El dato de la variante. Acá está haciendo un match del dato 1. ¿Por qué un match? Bueno, sigamos leyendo esto igual. Vamos a ver qué nos dice esta de la propia. Veamos cómo la biblioteca estándar define IP address. Tiene la enumeración exacta y la variante que hemos definido utilizando, pero incorpora los datos de la dirección dentro de las variantes de una forma de dos estructuras diferentes. Aquí se definen de manera diferente para cada variante. Entonces, una estructura para la versión 4, una estructura para la versión 6, una enumeración que contenga como tipo de dato una estructura. Capaz que acá nos sacan las dudas. Y es lo que siempre les digo, chicos. Tienen que terminar de leer la documentación. Hay algo muy... no me acuerdo quién lo dijo, pero siempre me queda. El alumno que va a dar un examen habiendo estudiado tiene más chances de reprobar el primero que el recuperatorio. ¿Por qué? Porque ya sabe en el segundo recuperatorio los temas que le van a tomar por el primero. Entonces, mejor darle una repasada así por arriba o rápida la primera vez que lo leen y luego una repasada así concisa. ¿Se entiende? Entonces, este código ilustra que puede poner cualquier tipo de dato dentro de una variable enum. O sea, dentro de una variable enum. Cadenas, tipos numéricos o estructuras. Por ejemplo, incluso puedes pedir incluir otra enumeración. Esto es muy bueno. Además, los tipos de biblioteca estándar a menudo no son mucho más complicados de lo que se te ocurra. Tengan en cuenta que aunque la biblioteca estándar contiene una definición para IP address, aún podemos crear y usar nuestra propia definición sin conflicto porque no hemos incorporado la definición de la biblioteca estándar a nuestro alcance. Hablaremos más sobre el tipo de alcance en el capítulo 7. Veamos otro ejemplo de una enumeración acá. Esta tiene una plantilla de variedad de tipos incrustados en sus variables. Ok, enum, entonces va a tener un campo que sea quit, que acá no se sabe qué tipo va a tener. Acá move, que va a ser un move, bueno, acá no sé, una estructura anónima. Miren, esto es una estructura anónima, por eso no la sabía definir. Esto es una estructura anónima. Entonces
Quit no tiene datos asociados en él en absoluto, entonces no hay datos asociados a él. Move incluye una estructura anónima dentro de él. Write incluye un string. Chain color incluye una tupla de incluye tres valores de integer 32. Entonces, definir una numeración con variantes como la de listado 6.2 es similar a definir diferentes tipos de definiciones en estructuras. Si no, quit message, que es este, struct message, struct move message, bien, struct move message. Este no tiene nada, este tiene digamos dos valores. Write message tiene solamente una string. Chain color tiene esto. Bien, structure tuple, unit structure. Bien, pero si usamos diferentes estructuras que cada una tiene su propio tipo, no podríamos definir fácilmente un montón para tomar cualquiera de estos tipos de mensajes como lo haríamos con la numeración message. Ok, definida en el listado 6.2 que es un solo tipo. Exacto. Hay una similitud entre las enumeraciones enums y las estructuras struct, del mismo modo que podemos definir los métodos de la estructura con implement. Entonces, nosotros dentro de las structures podemos definir implements, y en las enumeraciones creo que también. Aquí, entonces, también podemos definir métodos en las enumeraciones. Aquí hay un método llamado call que podríamos definir nuestra enumeración message, implemented message fn call, y llama a los valores que tenga. Entonces, si definimos y hacemos, corramos esto, nos debería dar hello, o no debería definir nada. Exacto. Cambio, si yo acá le cambio, ay no, si yo acá le cambio, quiero escribir acá, no puedo, lo voy a copiar, o mismo vamos a implementarlo, vamos a hacer esto, vamos a crear acá use enum x. Entonces va a tener dos tipos, alto y bajo. El tema es que alto va a ser un string y bajo va a ser otro string. ¿Se ve? Entonces le hacemos una implementación de alto, de x, perdón, le hacemos una función de x, y hacemos una función call, que toma self, una referencia de self, y no devuelve nada, sino que lo único que imprime es tus datos son self.0, o perdón, y self. ¿Por qué no me deja? Pues tiene que ser una referencia self. ¿Por qué no me deja? Es una referencia de self. Si es una referencia de self, fn call, puede ser esto. Estoy implementando x, implemente que una función llamada call, que va a ser un print ln de tus datos son y le vamos a llamar a self. Acá está. El tema es que no estamos accediendo a la estructura. ¿Se entiende? Estamos accediendo. ¿Ven? Estamos accediendo a una estructura. Tenemos que este bajo me está pidiendo un string. Entonces también va a ser el self, me imagino. Y acá vamos a hacer self.
alto. Y también va a ser una referencia. X no implementa, ok, entonces porque acá no puedo devolver nada. Exacto, pero yo quiero devolver acá. Method body will be defined here. Sí, el tema es que no me deja devolver nada. Bueno, acá dice, el cuerpo del método usaría ser para obtener los valores, el valor que llamamos al método. En este ejemplo hemos creado una variable m que tiene valor y eso lo que se debe es tener el cuerpo del método call. Le vamos a dar una numeración estándar que puede ser muy útil, que es option. Ok. Bueno, para resumir, nosotros podemos llamar de la librería estándar net y podemos llamar a use librería estándar esto, y nosotros tenemos que tener una fn main y vamos a declarar un tipo de dato, por ejemplo home, que va a ser igual a un IP address, y este es un acá es un enum, o sea que dentro de este enum lo que tengo que hacer es llamar a new, me imagino, new o no, no, es llamar a que quiero tener una 4. Entonces acá lo que me dice es, mira, tenés que poner acá un valor IP address. Entonces pongo IP, entonces lo tengo que importar, entonces tengo que poner use std -net IP, acá está, esta estructura. Bien, entonces hago punto y coma, hago IP new, y ahora sí pongo 127.0, perdón, punto 0.0.1. bien, guardo, hago print, seguramente tiene el modo debug, y hago home, hago cargo run y vean que bien. Entonces, otra vez, para acceder al tipo de dato, que para acceder a los tipos, a los valores que puede tener un enum, lo hacemos con notación de doble punto. Entonces, si yo tengo, voy a poner un ejemplo acá, un enum que es colores, ¿sí? Que va a poder tener un tipo de color, por ejemplo los negrinos, no, vamos a poner los oscuros y los, digamos, claros. Bien, vamos a decir que los oscuros van a ser de un tipo string y los claros van a ser de un tipo string también. Entonces, si yo quiero declarar una variable, ¿no?, que acepte este tipo de colores y que además podamos asignarle un color de este tipo string, vamos a decir, bueno, el color negro va a ser igual a un tipo de colores, y de qué subtipo, oscuros. Bien, entonces este color o este tipo oscuros hace referencia a
que dentro hay que ponerle un valor string. Entonces, para acceder a un valor string, nosotros podemos decirle negro y después hacer el punto to string, bien, o hacer un llamar, me imagino que es un tipo, ahora lo vamos a ver, string new, o perdón, from negro. Bien, estas dos son válidas. ¿Por qué? Porque acepta un tipo de string. Entonces, en el caso de que acá acepta una estructura, porque o sea, el valor que se tiene que poner acá es un tipo de dato estructura. Esto es una estructura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llamar a esa estructura, tenemos que usar esa estructura que es pública, y nosotros, como le tenemos que pasar una referencia, nosotros lo creamos con new. Entonces con new lo que nos dice es create una referencia, o sea, nos crea una IP de 4. Ven acá, nos dice que lo podemos asignar a una variable, o sea, esto directamente podría estar acá y decimos let IP va a ser igual a esto, hago punto y coma, y acá como no le estoy pasando la IP, ahora sí se puede. El tema es que yo lo que puedo hacer es que le puedo pasar una referencia. ¿Podrá aceptar referencias? Sí, acepta referencias, o creo que no. No acepta referencias. ¿Por qué? Nos dice que espera no, es directamente, no espera una referencia, espera directamente. Listo, entonces se asigna acá, ya está. Genial. Entonces, repasemos conceptos, porque si no nos vamos a olvidar. Entonces, estos son los posibles valores que puede llegar a tener. Entonces, son conocidas como variantes, ¿ok? Esta es la variante de una enumeración, ¿ok? Genial. Esta es la enumeración, estas son las variantes, estos son los tipos, digamos. Entonces es muy importante saber eso, llamar a las cosas por cómo se llaman. Entonces, esta es la enumeración. Estas son las variantes. Entonces, ahora le voy a preguntar a ChatGPT algo. Le voy a preguntar algo. Le voy a decir: esto es un tipo de dato personalizado, ¿verdad? Sí, el código que has mostrado define una enumeración, un enum. Llama colores con dos variantes, ok, listo, dos variantes. Entonces, listo. Con valores posibles representan variantes, ok, listo. Entonces, si yo a una variable le tengo que poner una enum del tipo que te mandé en el ejemplo con la variante, ¿qué variante le pasamos? Oscuro. ¿Cómo se denomina a eso? Quiero que me lo digas técnicamente. Por ejemplo, a la variable se le dio un tipo enum de variante oscuro. Entonces le voy a preguntar eso. Si yo a una variable le tengo que poner un enum del tipo que te mandé, o sea, colores, en el ejemplo, en una variante colores con la variante. Entonces, si yo a una variable le tengo que poner una enum de tipo que te mandé, colores, una variante oscuro, ¿cómo se denomina eso?
quiero que me leas ¿cómo se denomina eso? A la variable X se le dio un tipo num de variante oscuro, o a la variable X se le dio un tipo oscuro de subtipo, se le dio un tipo, perdón, colores de subtipo oscuro, como se dice en verdad. Veamos. En RAS, cuando le asignas a una variable de una enumeración en RAS, cuando le asignas una variante de una enumeración a una variable, se dice que estás creando una instancia de esa enumeración con la variable en particular. La variable se considera de tipo colores, ok, pero con una instancia de una variante. Por ejemplo, si tienes una llamada variable X que le asignas una variante oscuro de la enumeración colores, puede decir a la variable X se le asignó una instancia de la enumeración colores con la variante oscuros. Okay. No se utiliza el término subtipo en este contexto, ya que las enumeraciones no forman una jerarquía de subtipos como lo harían en algunos lenguajes de programación orientados a objetos. En lugar de eso, las enumeraciones cerradas representan diferentes casos o variantes, y cada instancia de la enumeración puede tener una de esas variantes. Es importante recordar que en RAS las enumeraciones no son subtipos de un tipo común, como los tipos primitivos. En resumen, al asignar una variante de una enumeración de una variable, se dice que estás creando una instancia de la enumeración con esa variante. Entonces, acá lo que estoy creando es, estás creando una variable negro con la instancia de oscuros. Se dice que estás creando acá. Por ejemplo, si tiene la variable X se le asignó una instancia de la enumeración. Entonces, a la variable negro estás creando una variable con la instancia de la enumeración colores con la variante oscuro. Entonces, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una variable que tiene la instancia de la enumeración colores de la variante oscuro. Bien, y esta variante oscuro como parámetro como valor o como tipo de valor acepta un string. Genialísimo. Entonces, tratemos de recrear la enumeración de IP address. Entonces, o no la vamos a hacer, o no la hacemos, porque creo que tenemos que escribir el método asociado new y todo eso, ¿no? Podríamos dejar como un ejercicio, o podríamos ver qué ejercicio nos dice acá. Ok, acuérdense de esto. Entonces, bueno, ya vimos que ¿para qué sirven los enums? Son tipo de datos que lo que hacemos con esas enumeraciones es crear instancias con sus variantes, ¿sí? Que a su vez esas variantes pueden recibir diferentes tipos de datos. Pueden recibir cadenas, números, instancias de otras, de unas estructuras. ¿Se entiende? Entonces, podemos trabajar dentro de las enumeraciones con estructuras, o trabajar estructuras con enumeraciones. Bien, como lo vimos al principio del video. Genial. Veamos. El tipo enum, el enum option y sus ventajas sobre los valores nulos. Genial. En la sección anterior vimos cómo el enum IP address nos permite usar el sistema de tipos de RAS para codificar más información que solo los datos de nuestro programa. Bien, esta sección explora un caso de estudio opción, que es otra enumeración definida por la biblioteca estándar. El tipo option se usa en muchos lugares porque codifica el escenario muy común en el que un valor podría ser algo o podría ser nada. Bien, entonces vamos a poner acá un comentario.
Entonces, en el caso de que un valor podría ser algo o nada, la librería estándar std nos da una enumeración option para manejar esto. Bien. Se utiliza en muchos lugares. En el escenario como valor podría ser algo o podría ser nada. Ok. ¿Por qué? Porque podría ser algo, porque podría ser nada. Porque acuérdense de que una enumeración nunca va a ser las dos. Siempre va a ser o una o la otra. ¿Sí? ¿Cómo instanciamos que sea una o la otra? En el caso de que queremos crear algo de ese tipo, con la anotación de 2 puntos. Bien, entonces, expresar este concepto en términos de sistema, expresar este concepto en términos del sistema de tipos significa que el compilador puede verificar si usted ha manejado todos los casos que debería manejar. Entonces, expresar este concepto en términos de sistema de tipos significa que el compilador puede verificar si usted ha manejado todos los casos que debería manejar. Entonces, a la hora de compilar, el compilador va a ver si nosotros manejamos ese fue algo o no es nada. Esta funcionalidad puede prevenir errores que son extremadamente comunes en otros lenguajes de programación. El diseño del lenguaje de programación a menudo se considera en términos de características. El diseño del lenguaje de programación a menudo se considera en términos de las características que incluye. Pero la característica que excluye también son importantes. Bien, RAS no tiene la característica null. Ok, esto es muy importante. RAS, o sea, un valor en RAS nunca va a poder ser null. Veamos. ¿Qué es un valor null en JavaScript? Un valor null representa intencionalmente un valor nulo o vacío en Python. Significa esencialmente que hay una celda en una tabla. O una variable de panda que está vacía. ¿Qué es null en Python? None o null. No, como se conoce en la mayoría de los lenguajes de programación, podemos decir que su traducción sería null y significa que el valor es desconocido. Ok, en RAS no hay valores desconocidos. ¿Por qué? Porque los manejamos. ¿De qué manera? Con enums, en este caso la librería nos da option para manejar ese error. Bien. Entonces RAS no tiene la característica null que tiene muchos otros lenguajes de programación. Null es un valor que significa que no null es un valor que significa que no hay ningún valor allí. En lenguajes con null, las variables siempre pueden estar en uno de dos estados: null o no null, nulo o no nulo, que hay algo o que no hay algo. O sea, tienen esa posibilidad de puede tener algo como puede no tener algo. Entonces no hace falta manejar ese error. ¿Por qué? Porque ese lenguaje lo acepta. Acepta que vos tengas variables con null. RAS no acepta eso. Y como no acepta eso, vas a tener que manejar eso. Porque eso es un error. ¿Con qué? Con enums. En este caso, option, que se usa en muchos lugares, en muchos escenarios, en los que los valores podría ser algo o no podría ser nada. Bien, entonces como acá no hay nulls, no podría ser algo. Ok, en su presentación en 2009, Null Reference de Billion Dollar Mistakes, Tony Hoare, el inventor del null, tiene esto que decir. Lo llamo mi error billonario. En este momento estaba diseñando el primer sistema de... Lo llamo mi error billonario. En este momento estaba diseñando el primer sistema de tipo completo para referencias en un lenguaje orientado a objetos. Mi objetivo era garantizar que el uso de las referencias sea absolutamente seguro, con una verificación realizada automáticamente por el compilador, pero no pude resistir la tentación de poner una referencia nula, simplemente porque era muy fácil de implementar. Esto ha llevado a innumerables errores y vulnerabilidades y fallas del sistema que probablemente hayan causado $1.000 millones de dólares y daños en los últimos 40 años. Ok, esto no lo entendí. No lo entendí bien.
O sea que el chabón, cuando estaba diseñando el primer sistema de tipos completos para referencias de un lenguaje orientado a objetos, puso que uno de los tipos podría ser null. Esto condujo a varios errores, me imagino. No entiendo bien. Ok. El problema con los valores nulos es que si intentas usar un valor nulo como un valor no nulo, o sea, como un valor que sí tiene algo, o sea, ponele, yo tengo una variable que se llama nombre, que debería tener un literal string. Si yo a ese valor, a esa variable que tiene supuestamente el literal string, le pongo o le agrego un método para convertirlo a string y lo compilo y puede aceptar no nulos, ese error va a aparecer en algún momento, ¿se entiende? Pero capaz que no aparezca como un error, sino que nos demos cuenta en la ejecución del programa. ¿Por qué? Porque no tenía ningún valor. Entonces en RAS, como no existe eso, no va a pasar. Entonces, el problema con los valores no nulos es que si usas un valor nulo como un valor no nulo, obtendrás un error de algún tipo. Como esta propiedad nula o no luna es omnipresente, o sea, puede estar como no puede estar en todos lados, perdón, como esta propiedad nula o no luna está en todos lados, es extremadamente fácil de cometer un error de este tipo. Sin embargo, el concepto de null está tratando de expresar, sigue siendo útil. ¿Ok? Un valor nulo es actualmente inválido o no existe por algún motivo. Ok, bien. El problema no es realmente con el concepto, sino con la implementación particular. Como tal, RAS no tiene null, pero tiene una enumeración que puede decodificar el concepto de un valor presente o ausente. Esta enumeración es option T. Entonces, ¿cuál es el propósito de option T? Codificar el concepto de un valor presente o ausente. Entonces, option T nos va a decir si tiene un valor presente o un valor ausente la variable. La enumeración es option T y está definida por la biblioteca estándar de la siguiente manera. Enumeración, para crear una enumeración, nombre option T, y puede tener dos estados, dos variantes. Entonces, esto es una enumeración. Entonces, ¿qué hacemos con las enumeraciones? Creamos instancias de una enumeración con su respectiva variante. ¿En dónde? En una variable, ¿sí? Entonces, puede tener dos variantes, puede tener algo o nada. Bien, la enumeración option T es tan útil que incluso está incluida en el prelude. No es necesario que la incluyas explícitamente en el alcance. Ok, no sé qué es el prelude. Además, también lo son sus variantes. Puede usar some y none directamente sin el prefijo option. ¿Por qué? Porque viene el prelude, me imagino. La enumeración option T sigue siendo solo una enumeración regular, y some y none siguen siendo variantes de tipo option. ¿Ok? La sintaxis T que viene acá en el option es una característica de RAS que aún de la que aún no hemos hablado. Es un parámetro de tipo genérico. Ok, option significa que va a tener acá en some va a poder entrar cualquier tipo de dato, me imagino. ¿Por qué? Vean, porque nosotros vemos que este none no acepta ningún tipo. ¿Por qué? Porque none va a hacer referencia a que esa variable no tiene nada, o sea, no tiene nada de ningún tipo. En cambio, some va a hacer referencia a que tiene va a hacer referencia a que el estado, o sea, la variante some va a poder ser instanciada con cualquier tipo. ¿Ven? La T entonces es de ¿qué dice? Acá dice la enumeración. Acá, la sintaxis T es una característica RAS que aún no hemos hablado, es un parámetro de tipo genérico. Bien, y trataremos los genéricos más detallados en el capítulo 10. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que T significa que la variante some, o sea, algunos de la enumeración option, puede contener una sola pieza de dato, pero de cualquier tipo. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos del uso de valores option para cometer tipos
para contener tipos de números y tipo string. Bien. Ok. Ok. Me interesa saber sum. Acá, tipo, me interesa saber tipo, vean, acá está declarando una variable que es igual a sum algo. Pero acá que dice sum. La enumeración option siguen siendo una enumeración regular. Sum y t siguen siendo variantes de tipo, son variantes de tipo option. Sum number, sum string es lo mismo. Let absent, o sea, número ausente es igual a option, que va, acá la variable dice que va a recibir un número, y acá el tipo de option va a ser un tipo numérico, o sea que si esto tiene algo, la variante sum va a devolver un valor numérico de isai32, pero nosotros acá le estamos poniendo un non, o sea que lo que va a devolver esto va a ser un non, aunque nosotros en sum especificamos que va a devolver un número. Entonces, si usamos si usamos non en lugar de sum, debemos decir la ras de qué tipo de option t tenemos, porque el compilador no puede inferir en el tipo de la variante sum, se mantendrá mirando solamente al valor non. Ok. Cuando tenemos un valor sum, sabemos que el valor está presente y el valor se mantendrá dentro del sum. Cuando tenemos un valor non, en cierto sentido significa lo mismo que nulo. No tenemos valor válido. Entonces, ¿por qué tener option es mejor que tener nulo? Primero intentemos esto. Creamos una variable. Bien, creamos acá un fmain. Una variable que va a tener algo existente. Va a ser igual a sum. Quiero ver qué es sum. Ok, sum es... ok, sum viene de option, ok. Sum, entonces acá el valor va a ser, por ejemplo, manuel.toString. Entonces ya en option, acá en tipo option, me dice que va a ser la string. Entonces si yo hago print de algo existente, option string doesn't implement exception display. Ok, entonces tiene el derivado de bug. Bien, sum Emanuel. Vean, porque es una enumeración esto. Esto es una enumeración. Core option, enumeración. Esto por sí solo es una enumeración. std option, o sea, me imagino. Ok, viene acá. A ver. Nosotros podemos crear esto. Nosotros acá podemos poner que devuelve un booleano. El booleano si lo podemos, tiene entonces punto isum. Esto me debería devolver un true. Un true, sí, porque hay algo, ¿ven? Ok. Entonces vamos a crear un isNum. Entonces let nada va a ser igual a none. Entonces voy a poner print nada punto isSum, y esto me debería volver un false.
acá no le estoy diciendo option. Le podría poner option nada, ¿no? No, entonces le voy a poner un U8. ¿Ven? Es false porque no hay nada. El tema es que no entendí esto, porque hay que ponerle igual un numerito. Acá. Si usamos none en lugar de some, debemos decirle a RAS qué tipo de option tenemos, porque el compilador no puede inferir el tipo que la variante some se mantendrá mirando a un solo valor none. No sé, por las dudas, mándenle en cualquier tipo de dato, cualquiera, no hace falta mandarle uno en específico. Entonces, cuando tenemos un valor some, sabemos que el valor está presente. Esto así por sí solo no nos sirve nada, porque sabemos que el valor va a estar presente, pero en algún sentido o en algún lugar que lo necesitemos esta piola. Entonces, ¿por qué es mejor tener option a tener un valor nulo? En resumen, debido a que option, cualquier dato genérico, y t, donde t puede tener cualquier tipo de dato, son diferentes tipos. El compilador no nos permite usar un valor de option t como si fuera definitivamente un valor válido. Por ejemplo, este código no se compilará porque está agregando un valor i6-8 a una opción i8. Entonces, ¿por qué? Esto es de tipo i8. Let x es igual a i8. ¿Por qué no se sumaría? Entonces, acá me dice, por ejemplo, este código, acá dice en resumen, debido a que option t y t, donde t puede ser cualquier tipo, son diferentes tipos. El compilador no nos permite usar un valor option t como si fuera definitivamente un valor válido. No estoy entendiendo esto. Option t significa que va a devolver algo que tenga un i8. Bien, hay algo, entonces va a devolver eso algo acá. Entonces dice, si ejecutamos este código recibimos este error. Entonces nos dice, ¿en qué línea? En la 5. 0, 1, bueno, no sé, acá, en el más. Not implement for i8 más option t. Intenso. En efecto, este mensaje error significa que RAS no entiende cómo agregar un i8 y una opción i8, porque son diferentes. Ok, porque son tipos diferentes. Ok. Cuando tenemos un valor de un tipo i8, aquí está la definición de indiferente. cuando tenemos un valor cuando tenemos un valor de un tipo i8 en RAS, el compilador se asegura de que siempre tengamos un valor válido. Recordemos, podemos proceder a una confianza sin tener que verificar el valor nulo antes de usar ese valor. Solo cuando tenemos opción i8 o el tipo de valor con el que estamos trabajando tenemos que preocuparnos por posiblemente no tener un valor. El compilador te asegura que manejemos este caso antes de usar el valor. En otras palabras, debes convertir la opción t a una t antes de que puedas realizar una operación, antes de poder realizar operaciones t con ella. Generalmente esto ayuda a detectar uno de los problemas más comunes con null, asumiendo que algo no es null. Entonces, otra vez, perdón, en efecto, este error, veamos esto. Esto nos dice, resumen, a que de option t y t, donde puede ser cualquier uno, son diferentes tipos. Ok, option t y t, donde t puede ser cualquier. Okay. Option t es un tipo de es un tipo. Y t, que puede ser, por ejemplo, un string, es otro tipo. Entonces son diferentes tipos. Entonces, option t no es igual a t. El compilador nos permitirá usar un valor option t como si fuera definitivamente un valor válido. Por ejemplo, este es código. Ok. Esta i tiene valor option t. ¿Se entiende? Tiene valor option t. Entonces no podemos sumar un i8 con un option t. ¿Se entiende? Eso es lo que dice. Que este option t en este caso es un i8. Entonces no puedes sumar un i8 con un option 8. ¿Sí? Entonces, en efecto, este mensaje de error significa que RAS no entiende cómo agregar un i8 y una opción i8. Porque son diferentes. Cuando tenemos un valor de un tipo i8 en RAS, el compilador se asegura de que siempre tengamos un valor válido.
podemos proceder con una confianza sin tener que verificar el valor nulo antes de usar ese valor. Solo cuando tenemos opción 8 o el valor, o el tipo de valor con el que estamos trabajando, tenemos que preocuparnos por posiblemente no tener un valor, y el compilador se asegura de que de esta manera ese caso antes de, o sea, en otras palabras, debes convertir la opción 8 a una T. Ok, listo. Antes de devolver el valor, me imagino que hay que pasarlo a que sea lo que realmente pasamos acá, de que íbamos a tener como opción genérico a esa opción antes de poder realizar operaciones con ella. Generalmente esto ayuda a detectar uno de los problemas más comunes con null, asumiendo que algo no es nulo cuando realmente es. Ok, no tener que preocuparse por asumir incorrectamente un valor no nulo te ayuda a tener más confianza en tu código. Para tener un valor que posiblemente sea nulo, debes optar explícitamente haciendo que el tipo de ese valor sea option T. Luego, usando ese valor, le requieres manejar explícitamente en el caso que devuelva que es nulo. En todas las partes donde un valor tiene un tipo de dato que es una opción T, puedes asumir con seguridad que este valor no es nulo. Bien, cuando lo devolvamos, obvio. Esta fue una decisión deliberada en el diseño de RAS, límite presente en RAS y asume la subnormal. Entonces, ¿cómo se obtiene el valor T de una variable sum cuando tiene un valor de tipo option T? Para que pueda usar ese valor, la enumeración option T tiene una gran cantidad de métodos que son útiles en variedad de situaciones. Puedes verlos en su documentación. Familiarizarte con los métodos option será extremadamente útil en tu viaje con RAS. En general, para usar un valor option T, desea tener un código que maneje cada variante. Desea un código que se ejecuta solo cuando tenga un sum T. Y en este caso podrá usar el T interno. Desea que se ejecute otro código, tiene el valor none, y este código no tiene valor disponible T. La expresión match, es una construcción de flujo de control que hace justamente eso. Cuando se usa los enums, ejecutará un código diferente dependiendo de la variante de enumeración que tenga, y ese código puede usar los datos dentro de un valor consciente. Bien, que acá lo vamos a ver, pero bueno, este capítulo lo voy a dejar por acá, esta parte lo voy a dejar acá. Ahora me voy a tomar un receso y voy a subir la parte 2. Pero quedémonos con esto, de que no voy a volver a leer todo, sino de que cuando nosotros usamos un option por sí solo, nos va a devolver un sum. Entonces, ese sum va a tener un tipo option y el valor que le agreguemos. Lo que tenemos que hacer es cambiarle ese valor. Eso lo que hace, eso lo que nos verifica es que no sea nulo, pero bueno, nos los da en un tipo no deseado que no lo podemos trabajar con otros tipos. Lo que debemos hacer es pasarlo al tipo con el que queremos trabajar. Bien, bueno, eso lo vamos a ver con el control de flujo operador match.